10 del libro de Devarim y en el versículo 1. Ayer terminamos cuando Moshe estaba contando acerca de su conversación con Hashem, cuando defendió al pueblo judío después del becerro de oro. Él pidió que recuerda de las patriarcas. Y hoy continúa diciendo, Ba'et hahi amar Hashem elai psal lecha shnei luchot avanim karishonim va'alei elai hahara va'asiti lecha aron etz. Hashem aceptó mi argumento y en ese momento el Eterno me dijo, talla para ti 2 tablas de piedra como las primeras y asciende a mí a la montaña y haz para ti un arca de madera. Dice Rashi así, al final de los 40 días, porque recuerda que recibimos la Torá el día 6 de Sivan, Moshe subió, estuvo 40 días, y al final de estos 40 días, Hashem aceptó mi rezo, y aquí me dijo, talla para ti 2 tablas de piedra. Y después me dijo, y haz para ti un arca. Pero yo hice primero el arca, pues cuando yo viniera con las tablas en mi mano, ¿dónde las pondría? Había que tener dónde ponerlo. Y este no es el arca que Betzalel hizo, o sea, el del tabernáculo, del Mishkan, puesto que los israelitas no se dedicaron a la construcción del Mishkan, tabernáculo, sino hasta después de Yom Kippur, y esto es antes todavía, ¿no? Pues cuando Moshe descendió del monte Sinai, fue que les ordenó respecto a construir el Mishkan. Y Betzalel hizo el tabernáculo primero, y luego hizo el arca y los utensilios. Por consiguiente, esta era otra arca, y era el arca que salía con ellos a la guerra. Pero la que Betzalel hizo no salía a la guerra, sino solamente en los días de Elí. Salió y fueron castigados por ella y fue capturada por los Pelishtim. Va'echtov al haluchot et hadvarim asher hayu al haluchot harishonim asher shibarta besamtam ba'aron. Y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste, y tú las pondrás en el arca. Está diciendo Moshe lo que Hashem le había dicho. Va'as Aaron et atzei shitim, va'efsol shnei luchot avanim karishonim, va'al hahara o shnei luchot biyadi. Hice entonces un arca de madera de acacia, y tallé 2 tablas de piedra como las primeras. Luego ascendí a la montaña, teniendo las 2 tablas en mi mano. ויכתוב על הלוחות כמכתב הראשון את 10 הדברים אשר דיבר השם עליכם בהר מתוך האש ביום הקהל ויתנם השם אליי. ¿Y qué hice con estas tablas? Escribió sobre las tablas igual como las primeras, los 10 enunciados que el Eterno había hablado a ustedes en la montaña de en medio del fuego en el día de la congregación, o sea, en la revelación en Sinai, los 10 mandamientos, y el Eterno las entregó a mí. Va'efen va'ered min hahar, va'asim et haluchot ba'aron asher asiti, vayiyu sham kasher tzivani Hashem. Me volví y descendí de la montaña y coloqué las tablas en el arca que había hecho, y ahí permanecieron tal como el Eterno me había ordenado. ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה, שם מת אהרון, ויקבר שם, ויכהן אלעזר בנו תחתיו. Y los hijos de Israel viajaron de los pozos de Bnei Yaakon a Mosera. Ahí falleció Aarón y ahí fue sepultado. Y su hijo Elazar ofició en su lugar.
Rashi aquí habla un poco de este versículo y lo que parece confuso, porque si seguimos todos los viajes que ya los vimos antes, al final del libro de Bamidbar, de Números, dice Rashi, ¿qué hace este tópico aquí? Y además, ¿acaso fue de los pozos de Bnei Yaakán que viajaron a Moserá? ¿Acaso no fue al revés? Que de Moserá llegaron a Bnei Yaakán, pues se declara, viajaron de Moserot. Y además aquí afirma el versículo que aquí eran en Moserá, murió, ahí en Moserá murió Aarón, pero ¿acaso no murió en el monte Hor? Ve y haz la cuenta y descubrirás 8 etapas de viaje desde Moserá hasta el monte Hor. En realidad esto también es parte de la amonestación de Moshe e Israel. Es como si les dijera, y esto también hicieron ustedes cuando Aarón murió en el monte Hor al final de los 40 años y las nubes de la gloria partieron, porque las nubes de la gloria estaban ahí gracias a Aarón. Él falleció, entonces se partieron. Ustedes tuvieron miedo de la guerra con el rey de Arad y nombraron a un líder para que los guiara para retornar a Mitzrayim y regresaron sobre sus pasos 8 etapas, desde el monte Hor hasta Bnei Yaakán y de ahí a Moserá. Ahí los hijos de la tribu de Leví pelearon con ustedes y mataron a algunos de ustedes y ustedes también mataron a algunos de ellos hasta que ellos pusieron a ustedes en su camino de regreso. De ahí Moserá ustedes regresaron a Gudgod, que es lo mismo que Hor Hagidgad, y de Gudgod ustedes regresaron a Yotvata, y en Moserá ustedes hicieron un luto muy profundo por la muerte de Aarón, que era lo que les había causado esto, y por ello pareció a ustedes como si ahí hubiera muerto. En otras palabras, siguiendo el mismo patrón que Moshe utilizó al principio de este libro, donde insinúa los errores en vez de hablarles claro de los errores, porque a veces no hace falta decir las cosas explícitamente. Puedes mencionar unas palabras y la otra persona sabe a qué te refieres. Entonces Rashi está explicando, debido a toda esta historia, y hubo una guerra, hubo una matanza entre el tribu de Leví y el resto tratando de encaminarlos otra vez. Entonces, esto hizo de que fuera como que si Aarón murió ahí, porque fue la muerte de Aarón y entonces la partida de las nubes de la gloria que causó todo ese regreso, y aquí es que se dieron cuenta de su error. Dice que Moshe mencionó esta amonestación al rompimiento de las primeras tablas de la ley, junto con este otro error que acabamos de mencionar, para indicar que en cierto sentido la muerte de los justos es tan dura ante el Hashem como el día en que las tablas fueron rotas. Y también para informarte que en cierto sentido para él fue tan duro que ellos hubieran designado un líder para apartarse de él como el día en que hicieron el becerro de oro. Entonces esto es la puesta de esta información, de esta amonestación, acá al lado del error del becerro de oro. 2 cosas. La primera cosa es para decirte que la muerte de los justos es igual como hacer el becerro de oro. Y también para decirte el nombrar otro líder, como hicieron ellos para regresar a Mitzrayim, también es, comparado a hacer un becerro de oro. Misham nasao hagudgoda, o min hagudgoda yotvata, eretz nachalei mayim. O sea, de ahí viajaron a Gudgod, y de Gudgod a Yotvat, la tierra de arroyos de agua. ואת ההיא הבדילה השם את שבט הלוי לשאת את אהרון ברית השם לעמוד לפני השם לשורתו ולברך בשמו עד היום הזה. En ese momento el Eterno separó a la tribu de Leví para portar el arca del testimonio del Eterno
pararse delante del Eterno, servirle y bendecir en su nombre hasta este día. Dice Rashi, en ese momento, esto está relacionado con el tema inicial, en ese momento, es decir, en el primer año después de su salida de Mitzrayim, ustedes erraron con el becerro de oro, pero la tribu de Leví no erró. Y es por eso que Hashem los separó de ustedes y la Torah yuxtapuso este pasaje a la retirada de los israelitas de Bnei Yakan a fin de informar que incluso en eso la tribu de Leví tampoco erró, sino que permanecieron en su fidelidad a Hashem. Al Cain, por eso dice, Lo hayu Leví, Chelek v'nachalai machav, Hashem hu nachalato, kasher diber Hashem elokecha lo. Por eso el Leví no tiene porción ni patrimonio junto con sus hermanos. El Eterno es su patrimonio, como el Eterno tu Dios les había hablado. Rashi dice, por eso el Leví no tiene porción, es decir, porque habían sido separados para la labor del altar y no estaban libres para arar y sembrar la tierra. Hashem hu nachalato, el Eterno es su patrimonio. La tribu de Leví toma una porción preparada de la casa del rey. Va'anochi amadeti bahar kayamim arishonim, 40 yom va-40 laila, vayishma Hashem elai gam bapam hahi, lo ava Hashem hashchitecha. Yo permanecí en la montaña como los primeros días, 40 días y 40 noches, y el Eterno me escuchó también en aquella ocasión. El Eterno no quiso destruirte. Vayomer Hashem elai kum lech lamasa lefnei ha'am vayavo vayishu et aretz asher nishbati lavotam latet lahem. El Eterno me dijo, levántate, marcha de viaje delante de este pueblo, que lleguen y toman posesión de la tierra que yo juré a sus ancestros a entregarles a ellos. Explica Rashi que yo permanecí en la montaña para recibir las segundas tablas de la ley, y como más arriba Moshe no dijo explícitamente cuánto había permanecido en la montaña, en este último ascenso recomenzó el tópico con este dato, retomando la historia de antes. De las primeras tablas, así como esos primeros días fueron de beneplácito divino hacia Israel, así también estos últimos días fueron de beneplácito divino, pero los 40 días intermedios durante los cuales permanecí ahí para rezar por ustedes fueron con ira divina hacia ustedes. Con esto terminamos más de hoy.